Ahí creo que arrancó. Bueno, entonces buen día para todas mis alumnas que siempre me hacen acá el aguante los martes por la madrugada. Así que, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la paz armada, que es la antesala o el periodo anterior, ¿no? Base para la Primera Guerra Mundial. La paz armada se desarrolla un poquito en simultáneo con el imperialismo, que es el tema que vimos anteriormente, por eso viene acá a continuación y no doy la Primera Guerra de una, ¿no? Porque para que ustedes más o menos vean como el nexo, o sea, el imperialismo sería la antesala económica, social y política de la Primera Guerra Mundial, y la paz armada sería toda la parte del sistema de alianzas, de la parte de armamentos y militar, ¿no? Anterior, o el escenario que prepara al mundo, principalmente a Europa, para la Primera Guerra Mundial. Bueno, les voy a mostrar el trabajito que es re sencillo para que no tengan miedo. A ver, esperen que lo tengo por acá. Vamos a ir al trabajo. Ya estamos en el trabajo número 7, así que hemos pasado la mitad de la cursada. Un aplauso para todas ustedes, que vamos, vamos. Ya estamos, chicas. Ya si pasamos el trabajo número 6 es que ya estamos encaminadas, así que súper bien. Bueno, lo que vamos a ver en este trabajo principalmente es a qué se denomina paz armada, cuáles son las principales causas de la Primera Guerra Mundial, eh, entendiendo las causas como el concepto de multicausalidad. ¿Se acuerdan de aquella primer clase donde vimos las herramientas de las ciencias sociales, que hablábamos del contexto, de los actores sociales, de la multiperspectiva, la multicausalidad? Bueno, en este trabajo vamos a utilizar esa herramienta para entender que no hay solo una causa que desencadena la Primera Guerra Mundial, sino que hay varias causas y hay un detonante específico, ¿no? Obviamente sucede algo para que las potencias entren en conflicto, pero las causas son múltiples, así que vamos a ver eso. Vamos a ver una política que se llama Weltpolitik, digo Weltpolitik porque es una palabra alemana y no inglesa, y vamos a ver cómo se forman los dos bloques que van a ser lo que se enfrenten finalmente en este periodo global armado, ¿sí? Y como siempre empieza nuestro periodo de los mapas, así que vamos a colorear nuevamente un mapita ahí muy simpático. Me llegan a escuchar los profesores de geografía y me matan que les digo simpático a los mapas, pero también nos vamos a centrar en ver bien cómo es la formación de estos bloques, ¿sí? Bueno, este es el trabajo, como ven, viste, Beatriz, es súper sencillito, porque arrancamos la segunda etapa, así que no las voy a matar ni con cuadrito, ni con redes, es leer y contestar 5 preguntas, así que creo que estuve bastante buena, ¿o no? ¿Qué opinan? Ah, Sí, sí, profe, es seguro. verdad. Bien, yo les voy a mostrar el texto, pero se los voy a explicar yo, para que ustedes aborden el texto con una primera lectura solos esta vez, y después con la segunda lectura, como hacemos siempre, contesten las preguntas. Esperen que les voy a mostrar el texto. Texto 7. Bien. Este es el texto de la paz armada. Les explica bien qué es la paz armada, bien qué es la Weltpolitik, cómo es la carrera armamentística, y al finalizar el texto les va a decir cómo se forman los bloques. Esto ahora se los voy a explicar yo, así que tranqui, pero ven que el texto es re cortito. Yo ahora se los mando, porque con este libro vieron que tengo problemas. Si se ve bien me avisan, si no vuelvo a sacar las fotos, como hicimos con el último. Así que alguna me dice, pero creo que se ve bastante bien, por lo que veo por acá. La primera parte se ve Sí, bien, profe. esta última me dicen, yo de acá la veo bien, pero si ustedes la ven media borrosa, La primera, profe, las últimas palabras de costado, sí. de la derecha, como lo que no se ven, no se... Sí, esto, se fue para el costadito. sí. Bueno, ahora Sí. eso se los vuelvo a sacar y se los mando. Sí. Quédense tranquilas, sí, tenés razón. Perfecto. Y Pero la después, segunda está perfecta igual, ¿eh? buenísimo. Y por Sí. acá les muestro
también les voy a subir 3 archivos. Les voy a subir el archivo con la actividad, el archivo con el texto, obviamente, y el mapa que tienen que realizar. También les voy a mandar un video de YouTube soporte que explica bien el tema para que ustedes no se maren. Bueno, como siempre les mando el mapa de referencia para que no busquen en otro lado por las dudas. Esta es obviamente es el continente europeo, es la parte centro de Europa, en donde están las grandes potencias imperiales, como vimos, que son el Imperio Ruso, Alemania, Gran Bretaña, Francia, el Imperio Austrohúngaro. Estos son los bloques, ¿sí? Y acá están las referencias. La Triple Alianza son los estados que van a estar, o imperios, coloreados con verde, y la Triple Alianza, la Triple Entente, son los que están coloreados con naranja, ¿sí? ¿Por qué les muestro esto? Primero, porque son los 2 bloques que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, y segundo, para que vean la posición geográfica, que va a ser muy importante después también para la guerra. Un bloque me queda en el centro, y el otro bloque, como verán, me queda a los costados de ese centro, que esto va a ser fundamental después para todo lo que va a ser estrategia de guerra, pero eso lo vamos a ver en el otro trabajo, ¿sí? Así que por ahora lo que yo quiero, acá se los puse en blanco, ¿sí? Este mapa les va a convenir o imprimirlo, o pintarlo en la compu directo, o, como les digo siempre, me ponen Triple Alianza, 2 puntos, quiénes son, Triple Entente y quiénes son, ¿sí? Pero si lo pueden imprimir y colorear directamente, buenísimo. Y si no, compran un mapa de Europa, ¿sí? Y lo colorean ahí, tampoco hay problema. Yo les busqué el mismo para que no se hagan matete, porque está como hecho zoom esta parte. No sé si Sí, vieron, está como sí, está como agrandado. ampliado. Ujú. Bien, el mapa no Ah, bueno. presenta, está bueno, sí. El mapa no presenta ninguna dificultad, a mi entender. Por favor, cualquier cosa me dicen. Así que lo que yo voy a hacer ahora es, voy a dejar de compartir, así le veo las caras. ¿Se entendió más o menos a lo que apunta el trabajo? Sí, profe. Bien, Profe. voy a dejar de compartir y les voy a explicar un poquito. Nosotros denominamos paz armada al periodo que va entre 1890 y 1914. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, por eso les digo que es el antecedente, y si ustedes localizan un poquito los años que le hablo, este proceso es paralelo al imperialismo, porque más o menos se da en los mismos años. ¿Por qué se denomina paz armada? Se denomina paz armada porque no hay ningún conflicto específico, no hay, o sea, es un periodo donde no hay guerras europeas. Terminó la guerra franco-prusiana y no hay un conflicto específico, pero como las potencias europeas están atravesando la segunda fase de la revolución industrial, empiezan una carrera armamentística, empiezan a fabricar literalmente armas, ¿sí? Ponen la industria al servicio de las armas. Entonces, las potencias como Alemania, Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, Gran Bretaña, empiezan de forma competitiva, ¿sí? A primero formar ejércitos como profesionales, y en segunda instancia, o no, o más importante, a fabricar armas, ¿sí? Entonces, esto produce como todo el tiempo un sentimiento de tensión entre las potencias europeas, porque ¿por qué ese rearme tan acelerado? ¿No? Si yo soy Gran Bretaña y veo que mi potencia, digamos, enemiga en el sistema imperialista, porque está todo el tiempo compitiendo conmigo para ver quién anexa más territorios, se empieza a armar, esa situación va a generar como una tensión, ¿sí? No digo conflicto porque no se desencadena una batalla o una guerra, pero sí hay como una tensión inminente. Y por otro lado, en este periodo tenemos algo fundamental que es el factor alemán. El factor alemán, los historiadores hacen referencia a qué? A que ellos tenían un canciller con el antiguo emperador, que no les voy a dar todos los nombres, quédense tranquilas, que era una política diplomática, ¿sí? Realizaba alianzas, tratados y demás. Bueno, cuando asume
el nuevo jefe de Estado, esa política se retira y implementa una política más agresiva, ¿sí? Que es la Belpolitik, que es la que ustedes tienen que localizar en el texto. Esa política hace que la estabilidad europea ya no vuelva a ser la misma, porque es una política mucho más agresiva, donde el nacionalismo alemán tiene como hegemonía, ¿sí? Y van a priorizar sus intereses imperiales frente a la antigua política diplomática. No sé si me van siguiendo, o sea, teníamos una política más de alianzas, tratados, eh, para tratar de convivir dentro de este sistema imperialista. Esa política se cambia como de golpe en la política interna y externa de los alemanes, y obviamente lo primero que hace es que esos intereses alemanes choquen con los intereses ingleses. Y al chocar con los intereses ingleses, obviamente también van a chocar con los intereses franceses. ¿Me van siguiendo más o menos? Sí. Sí. Entonces, paz armada. Tenemos imperialismo, ¿sí? Que ya la tienen más o menos clara con lo que pasó con el imperialismo, que lo vimos en la última clase. El rearme, ¿sí? La fábrica o la industria al servicio de la carrera armamentística. Momento de tensión permanente entre las potencias, pero sin una lucha específica, y el factor alemán, que hace que las potencias se reagrupen en función a estas tensiones y en función a los intereses. Por eso se forman los bandos. El primer bando que se va a formar es la Triple Alianza, que va a ser o sea, primero arrancan toda la parte de Alemania con el Imperio Austrohúngaro, después se va a anexar Italia, y en reacción a este bloque se agrupa, ¿sí?, la Triple Entente, que va a ser Gran Bretaña, el Imperio Ruso y Francia. Esa conformación de bloques llega hasta la Primera Guerra Mundial y son los bloques que se van a declarar la guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando funciona en bloque? Si Alemania le declara la guerra a Francia y Francia tiene un tratado económico, político, militar con Gran Bretaña tiene que interceder, lo mismo que el Imperio Ruso, y lo mismo que los territorios coloniales que son de estas potencias. Por eso se desemboca en una guerra totalitaria, porque ya no es un Estado o un país contra un país, sino que va a ser un bloque contra un bloque, y los territorios coloniales que tienen cada bloque contra los territorios coloniales que tienen cada bloque. Por eso es la Primera Guerra Mundial y es la Primera Guerra Totalitaria, porque abarca literal muchos escenarios geográficos. Si nos ponemos a analizar, yo soy Francia y le declaro la guerra a Alemania, no solo Francia va a entrar en guerra, sino que todos los territorios que yo anexé a través del imperialismo, porque esos territorios me van a tener que dar recursos, soldados, hasta los mismos territorios. En mismos territorios coloniales hubo batallas y enfrentamientos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Entonces, es un periodo, volviendo a la paz armada, es un periodo súper importante porque me va a dar todas las causas para la Primera Guerra Mundial. El detonante de la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque austrohúngaro, o sea, pobre señor, pobre su mujer, fue un atentado, pero imagínense que eso no va a ser solo la causa para que 6 potencias entren en guerra. O sea, hay todo, ¿no? Hay todas unas causas como el imperialismo, el armamento, la competencia de años histórica entre Francia y Alemania por los territorios. Piensen que Francia y Alemania son países limítrofes, tienen historia de guerra y luchas por territorios, ¿sí? Entonces todo eso, todo ese cúmulo de causas hace que ese detonante, ¿sí?, desemboque en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque al suceder este atentado entra al juego un sistema de alianzas.
Austro-Hungría, ¿sí?, le declara la guerra a Serbia. Serbia, como es aliado del otro bando, le declara la guerra a Alemania. Alemania intercede, o sea, y empieza como un dominó de aliados que termina finalmente por dos bloques enfrentados totalmente, ¿sí? En un proceso que se pensaron que les iba a llevar días, porque cuando Austro-Hungría declara la guerra, se pensó que en 14 días tomaba Serbia y no iba a, como que iba a quedar ahí. El conflicto duró 4 años, chicas, ¿sí? O sea, 4 años de guerra totalitaria donde las potencias ponen en función de la guerra toda su industria, toda su economía. Realmente fue algo devastador y Europa cambia totalmente su estructura social, política y territorial luego de esta primera guerra. No les voy a adelantar más porque es el tema que viene, pero para que entiendan por qué es tan importante todo lo que vimos con respecto al imperialismo, todo lo que estamos viendo ahora con respecto a esta paz armada, a este periodo de tensión, ¿no?, permanente, en donde no hay conflictos, pero se están preparando para un posible conflicto, y cómo todos los factores influyen. ¿Por qué? Porque desde ese trabajo que vimos de la revolución industrial, tenemos todo un sistema de fábricas, de industria, al servicio de la carrera armamentística, del rearme europeo. ¿Sí? No sé si ven cómo todos los temas van, ¿no?, Sí, hacia el mismo lado. claro, y van desembocando en el gran estallido mundial. Es como que, Perdón. no, por favor. Por eso les digo que se habla de multicausalidad, ¿no? Obviamente el factor económico también, o sea, las potencias entran en guerra porque tenés que tener una economía que sostenga la guerra, ¿sí? Cuando un país se encuentra en guerra y una guerra totalitaria, no es que decís, ay, mando un par de soldaditos y listo. Es la industria en pos de la guerra, la economía en pos de la guerra, la política, la sociedad, los miles y millones de personas que murieron en esta guerra, cómo queda diezmada la población, y aparte la crisis, ¿no?, que viene después de un periodo tan extenso. Es un agotamiento social, emocional y psicológicamente que las potencias europeas tardan en salir, ¿no?, de esta situación. Pero de la Primera Guerra no les voy a decir nada más. Mal o bien quedó, espero más bien que mal. ¿A qué me refiero con paz armada? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna me quiere decir qué entiende por paz armada? Así más o menos con lo que les conté. Tranqui igual. Nadie habla. Nadie habla. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a despedir a los que nos están viendo por YouTube. Besitos. Nos vemos la próxima clase, así charlamos tranquilas y nos sacamos las vergüenzas. Así que bueno, esperen que voy a ponerle stop.